Te voy a contar 3 historias de personas que probaron tanto el Islam como el cristianismo. ¿Quieres conocer la diferencia de resultados? Las diferencias fueron muy grandes, pero posiblemente no las que tú crees, ya que depende de qué versión de cada religión probaron los protagonistas. La fundamentalista, la conservadora o la liberal. ¿Sabías que numerosos estudios psicológicos, desde los pioneros de Gordon Allport hasta los más recientes de Exline y Rose, han mostrado que algunas formas de espiritualidad se asocian con mayor ansiedad, culpa y depresión, mientras que otras con un mayor bienestar emocional y autoestima? En el Instituto del Bienestar lo sabemos bien, porque llevamos más de 20 años estudiando cómo las creencias influyen en la felicidad, y lo que vas a escuchar podría transformar tu vida para bien. Vamos a por las 3 historias. La tercera es aterradora y también la que más puede enseñarnos, aunque te aviso de que puede haber momentos demasiado duros para personas sensibles. Primera historia, la de Naren. Naren nació en Irán, en una familia muy religiosa y fundamentalista. Desde niña escuchó la misma frase: Tu honor está en tu velo. Tu valor está en tu obediencia y en seguir todos los preceptos del Corán y los hadices. A los 14 años, la policía religiosa la detuvo por mostrar demasiado cabello. Le dieron una advertencia y una amenaza, pero Naren crecía y con ella algo que nadie veía: el deseo de ser libre. Una tarde, con 19 años, decidió quitárselo. Solo fueron 10 pasos. 10 pasos por la calle sin velo. Sin embargo, la detuvieron. La subieron a un coche y la llevaron a una comisaría. Y allí empezó su infierno. La golpearon, la insultaron y la humillaron. ¿Sabías que, según Amnistía Internacional y Human Rights Watch, las mujeres detenidas por la policía de la moral en Irán sufren con frecuencia golpes, insultos, amenazas, humillaciones y abusos durante el arresto y el interrogatorio? Y que varios informes documentan también casos de agresiones y violaciones bajo custodia. Naren se angustió y lo pasó muy mal, pero tuvo mucho tiempo para reflexionar. Pensó: ¿qué clase de religión es esta que causa sufrimientos a personas inocentes? Daba vueltas y más vueltas a versículos del Corán, como el 434, que ordena a los maridos pegar a sus mujeres si éstas no les obedecen, o el versículo 24:2, que ordena dar 100 azotes a quien tenga sexo fuera del matrimonio. Naren deseaba compartir sus pensamientos con sus compañeras de celda, pero no se atrevía, ya que la crítica del Islam también está castigada por los ayatolas con la muerte. Pasaba el tiempo y Naren seguía encerrada en aquella angustiante celda. No tenía nada que hacer aparte de hacerse preguntas como: ¿por qué hay que seguir unos hadices y un código penal islámico que establece la muerte por lapidación para los adúlteros? Al cabo de 3 semanas, a Naren la obligaron a firmar una confesión falsa. Me arrepiento de haber ofendido a Dios. Y luego la dejaron ir. Pero no estaba libre, no allí, no en ese país. Has deshonrado a la familia. Una mujer sin velo no merece respeto. Durante meses vivió vigilada, asfixiada, rota, y cuando el alma se rompe, duele incluso respirar. Pero lo peor estaba por venir, porque entró en depresión, se quedó tumbada en su cama y no quería hacer nada, ni siquiera salir de su dormitorio, y su mente no paraba de pensar obsesivamente en bucle sobre todo aquello y sobre diferentes aspectos de la religión que le habían enseñado. Le parecía un horror que los homosexuales tuvieran que ser asesinados, colgados de grúas por unos preceptos que se escribieron hace muchos siglos. Piensa en esto un instante. O que los padres pudieran obligar a casar a una niña a la fuerza con un hombre mayor. Le parecía una violación desde la noche de bodas. Todo eso le causaba una fuerte sensación de injusticia y de indignación. Deseaba liberarse de ese malestar, pero este no hacía más que aumentar conforme se hacía más preguntas. ¿Por qué yo, por el simple hecho de ser mujer, solo heredo la mitad
que mi hermano? ¿Por qué mi testimonio en juicio vale la mitad que el de un hombre? ¿Por qué para mí es mucho más difícil conseguir el divorcio que para un hombre? Un día se dio cuenta de que ya no creía en el Islam, pero si lo descubrían, la matarían, ya que en el Islam tradicionalista, abandonar el Islam es pecado y delito de apostasía. Naren colapsó mentalmente, ya no podía más y tomó una drástica decisión. A los 21 años, escapó a Turquía y luego pidió asilo en Holanda. Allí conoció un cristianismo completamente distinto, benigno, inclusivo. Un cristianismo donde mujeres, hombres, creyentes y ateos se sentaban a la misma mesa, donde los homosexuales y las madres solteras eran bienvenidos. El pastor le dijo: Dios no te vigila para castigarte, te ama y te acompaña para liberarte. Naren lloró, mucho. Era la primera vez que una religión la abrazaba en vez de romperla. Era como salir de un edificio en llamas y comenzar a respirar aire limpio en vez de humo. Con el tiempo se convirtió en cristiana progresista. Le enseñaron compasión, igualdad, dignidad. Escucha esto. ¿Sabías que estudios de Koenig y McCullough muestran que las formas de religiosidad basadas en la empatía y el servicio se asocian con menor ansiedad y mayor bienestar psicológico? Naren lo comprobó en su propia piel. Hoy dice: El Islam tradicionalista me quebró. El cristianismo benigno y liberal me reconstruyó. ¿Y tú, alguna vez has tenido que romper un camino para salvar tu vida? Escríbelo en los comentarios. Eso podría inspirar a alguien que te lea. Pero la historia que te contaré ahora es muy diferente. Y la tercera, la más estremecedora de todas. Aunque antes de contártelo, déjame decirte algo importante. Este contenido lo damos gratis en este canal y en wikifelicidad.com. Porque el primero de nuestros 3 objetivos es difundir el conocimiento científico para la mejora del bienestar. ¿Y sabes cómo puedes agradecérnoslo? Contribuye a la felicidad de los demás. Y sobre todo, no hagas daño a ningún ser sintiente, salvo en legítima defensa, que puede ser propia o de los demás, pero siempre contra el agresor y nunca contra un inocente. Escucha ahora la gran transformación que vivió David. Segunda historia. David nació en Mississippi, negro, pobre y evangélico fundamentalista. Cada domingo le decían que el mundo era pecado, que Dios castiga a los que no siguen los dogmas, que los gays, los ateos y los musulmanes estaban condenados y fuera de la iglesia el racismo. David vio a su mejor amigo ser insultado por entrar a una tienda blanca y escuchó de labios de un vecino: Los negros son hijos de Cam. Dios los maldijo. ¿Te imaginas crecer escuchando que tu color de piel es un castigo divino? Todo esto mientras su iglesia hablaba de amor cristiano. David intentó creer, pero su corazón se cansó de tanto odio. Era como vivir con una tormenta dentro, incluso en los días de sol. Presta atención. ¿Sabías que según un estudio de Kenneth Pargament, publicado en el Journal for the Scientific Study of Religion, cuando la religión se vive desde el miedo y el castigo divino, aumenta la depresión y la ansiedad? Un día, con 27 años, entró en una pequeña mezquita donde había un cartel que decía: todos los seres humanos son iguales ante Dios. Lo recibió un imán joven, modernista, sonriente. Le dijo: el Islam no vino para someterte, vino para aliviarte. David no se convirtió al Islam radical, no entró en fanatismos, entró en un Islam reformista, espiritual, liberal, inclusivo. Allí nadie lo juzgó por ser negro, nadie le habló de infiernos eternos, nadie lo llamó pecador por dudar. Su vida empezó a transformarse. David lo sintió en su piel. Empezó a dormir mejor, a respirar mejor, a confiar en sí mismo. En mi iglesia aprendí el miedo, en mi mezquita aprendí la dignidad. Hoy trabaja como terapeuta comunitario, da charlas contra el racismo y dice que su fe ya no lo oprime, sino que lo expande. Y tú
¿Alguna vez has tenido que salir de un entorno dañino para encontrar una espiritualidad que te haga bien? Pero ahora viene la historia más estremecedora. Si las historias de Naren y David fueron sacudidas, lo que viene ahora es un terremoto. ¿Estás preparado para momentos duros? Aunque antes déjame contarte algo importante que no tiene que ver solo con Naren ni con David, sino con todos nosotros. El tercer objetivo del Instituto del Bienestar es concienciar sobre la importancia de apoyar la investigación científica que busca reducir los sufrimientos y maximizar la felicidad, sobre todo en el campo de la neurociencia. Por eso, te invitamos a firmar la campaña que encontrarás abajo, así como otras campañas para conseguir un mundo más feliz para todos. Haz clic en el vídeo de la pantalla para conocer la impactante historia de Laura. Pero no te olvides de ayudarnos con nuestra misión: construir un mundo más feliz. Ayúdanos a alcanzar nuestros 3 objetivos: divulgar el conocimiento científico sobre la mejora de la felicidad, convencer para que no dañen a ningún ser sintiente y concienciar sobre la importancia de invertir en investigación científica para la optimización del bienestar. Y recuerda, la religiosidad que daña a inocentes crea infiernos. Nunca lo olvides, pero la que predica la bondad y la orientación a la felicidad pueden crear un paraíso terrenal.